Hola amigos, bienvenidos a mi espacio, esto es Indigo Creations. El adoctrinamiento a través de los siglos ha arraigado una idea muy errada de lo que es Cristo y de quién es Jesús. Por lo general la gente utiliza la palabra Cristo sin saber por lo menos su significado etimológico. Veamos a qué se refiere. La palabra Cristo proviene del griego Krestos, que significa ungido o lleno de gracia. La palabra Krestos fue utilizada en Grecia hace más de 2400 años, en el siglo V antes de la mal llamada era cristiana, mucho antes de la religión del Nuevo Testamento. Crestés se refería a un profeta y adivino que interpretaba los oráculos, o sea, los mensajes de los dioses y divinidades, y Cresterios es el que sirve a un oráculo o un dios. Cuando un hebreo era nombrado rey, los profetas lo ungían con aceite sagrado y a este se le llamaba el ungido o el Mesías. Esta es una definición bastante pobre y escueta que dista mucho de explicar lo que realmente es el Cristo, pero como podemos ver se trata de un título que se les otorga a ciertos personajes con ciertas habilidades o dones que se supone que tienen. Y también se otorgaba ese título a algún rey o monarca, no porque tenga tales dones, sino solo por ese ego infinito que caracteriza a estos personajes. Pero si buscas información sobre esta palabra, el primer resultado que encontrarás es el siguiente: representación o imagen de Jesucristo, o sinónimo de Jesús. Esta última es la respuesta que cualquiera contestaría precisamente por ese adoctrinamiento religioso al cual hemos sido sometidos. Pero más allá de cualquier significado o definición que le puedan dar a esta palabra, y mejor aún, más allá de las creencias, la realidad es que se ha perdido el conocimiento de la verdadera naturaleza de lo que es Cristo. En esta ocasión les diré a qué se refiere este título o nombramiento. Una cosa muy importante: a partir de aquí, cada vez que diga Cristo, no estoy hablando de Jesús. No hablo del personaje mítico del Nuevo Testamento. No. Las creencias inculcadas durante siglos nos han hecho creer que Cristo y Jesús son lo mismo, pero no. Son cosas diferentes. Siento mucho que esto perturbe sus mentes, pero hay una diferencia abismal entre uno y otro. E inventar a un personaje llamado Jesucristo y atribuirle el monopolio y el copyright de este título, lo siento, pero fue la peor grosería que desde hace más de 1700 años le pudieron hacer a la humanidad. Y sí, dije más de 1700 años y no 2000. Más adelante les explico por qué. Si acaso tienen cuestionamientos hacia mí, tales como comprueba lo que dices, cómo lo sabes, eres un ignorante porque no conoces la Biblia y todo ese tipo de sandeces, no se preocupen, pueden dejar todas sus dudas y preguntas en la caja de comentarios, son libres de opinar. Ya les dije, estas serán historias increíbles, no solo para creyentes, sino también para aquellos ateos fieles amantes de la física newtoniana y la farsa de la evolución darwiniana, así que si gustan tomarlas en cuenta, bien, y si no, también. Y escuchen, lo que les voy a contar no es cuestión de religión, ni de creencias en deidades. No, esto es cuestión de conocimiento y entendimiento. Independientemente del significado que muchos le dan a lo que es alma y espíritu, yo llamaré alma a eso que somos, porque en realidad somos un alma habitando un cuerpo físico temporal. Eso es lo que realmente somos. Y esa alma es lo que realmente evoluciona. No existe la evolución física. Pero ese es tema que trataré en otra ocasión. La mayoría piensa, por el contrario, que solo somos un cuerpo físico y que por azares de la casualidad y el destino existimos en este mundo solo por algunos años, y que ese cuerpo, además de una mente, tal vez y solo tal vez exista la posibilidad de que también tengamos un alma.
pero solo porque así lo dice la religión o algún filósofo de la antigüedad. El engaño consiste en hacernos creer que el alma es lo menos importante y que solo sirve para amenazarnos con el sufrimiento eterno de la misma si no obedecemos al sistema. Ese es el papel de la religión. Así es como nuestro verdadero ser pierde total importancia y terminamos mencionando cada vez que alguien muere la tan famosa frase de no somos nada. Como si todo nuestro ser se limitara a este vehículo comúnmente descrito como de carne y hueso. Somos mucho más que eso. Y aquí les explico. El ser humano está formado por 7 cuerpos o vehículos. El cuerpo físico, el cuerpo etérico, el cuerpo astral o emocional, el cuerpo mental inferior, el cuerpo mental superior, el cuerpo búdico y el cuerpo átmico. Del 1 al 4 son los cuerpos inferiores y todos estamos conscientes de ellos. Sabemos que tenemos un cuerpo físico, que estamos vivos, que sentimos emociones y pensamos. Hay muchísimos libros y sitios donde hay información a detalle sobre cada uno de ellos. La cuestión es que todos sabemos que están ahí, los usamos a diario, pero no los conocemos bien y por lo tanto no tenemos el control total de ninguno de ellos. Del 5 al 7 son los cuerpos superiores o también llamados divinos. Y no todos estamos conscientes por lo menos de lo que es el cuerpo mental superior, también llamado crístico. Esto se lograría trabajando en los cuerpos inferiores y adquiriendo control sobre ellos. Dominando el cuerpo mental inferior es como se elevará el nivel de vibración a una frecuencia tal que nos permita tener conciencia del cuerpo mental superior. Y ahí es cuando también ganamos ese famoso título de ungido, pues este nombramiento no es exclusivo de nadie y tampoco nadie va a venir a ungirnos con aceites sagrados ni ese tipo de rituales ridículos que en realidad no son necesarios. Aquí lo importante es que subes de nivel a ese estado de conciencia. En este estado se tiene el dominio de la intuición y de ese conocimiento que procede de las lecciones del pasado, de experiencias acumuladas, y me refiero no solo a esta vida, sino también a nuestras vidas anteriores. Si se logra mantenerse en ese nivel, se dominan los sentimientos y las pasiones. En este nivel, el individuo actúa y decide con amor, comprensión, compasión y perdón. Y no estoy hablando de una novela romántica. Esa es la actitud y el actuar que toma el individuo que se encuentra a ese nivel y viceversa. Para llegar a ese nivel es necesario actuar de tal modo. ¿Para qué nos puede servir esto? La mecánica cuántica nos ha demostrado que el pensamiento y la conciencia pueden influir en el comportamiento de lo que llamamos materia. El ejemplo básico de esto es el famoso experimento de la doble rejilla, donde la presencia de un simple observador puede hacer que una partícula se comporte como materia o como onda dependiendo de si la ve o no la ve. Para entenderlo, primero veamos cómo actúan las partículas. Si disparamos al azar un objeto pequeño, por ejemplo canicas, hacia una placa la cual contiene una ranura, veremos reflejado un patrón en la placa del fondo donde chocan estas canicas tras pasar por la ranura. Ahora, si añadimos una segunda ranura, lo lógico es que veamos una segunda franja dibujada por el rebote de las canicas en la placa del fondo. Pero, ¿qué pasa si en lugar de partículas probamos con ondas? Ok, las ondas llegan a la ranura, se propagan, donde chocarán con mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor mostrada en esta imagen muestra precisamente esa mayor intensidad de choque, la cual va aminorando hacia los lados. Ahora, si utilizamos dos ranuras, al pasar por la primera placa, obtendremos dos ondas que después interfieren entre ellas. El resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas de diferente intensidad. Muy bien. Ahora, si en lugar de canicas lanzamos una ráfaga de electrones, los electrones son micropartículas de materia, y lo hacemos a través de la placa con una sola ranura, obtendremos el mismo resultado que con las canicas, o sea, solo una franja dibujada en la placa del fondo.
Y si usamos dos ranuras, lo lógico es que, al igual que con las canicas, se obtengan dos franjas en la placa del fondo. Pero resulta que no siempre es así. En ocasiones el resultado era este, y en otros era este. Se obtenía un patrón de interferencias como si en lugar de materia se estuviera probando con ondas. ¿De qué depende esa variación? Pues bien, resulta que cuando se usaba un aparato de medición para observar por cuál ranura pasaban los electrones, el resultado era este. Pero cuando no había ningún observador del experimento, el resultado era este. Increíblemente, cuando no había un observador, en ocasiones el electrón lanzado pasaba por una de las ranuras, en ocasiones por las dos a la vez y en ocasiones por ninguna. El resultado era un patrón de interferencias como si se tratara de ondas. ¿Qué tiene que ver el observador con todo esto? ¿Por qué cuando se observa el experimento el electrón se comportaba como partícula? ¿Y por qué cuando no se observaba el electrón se comportaba como onda? ¿Acaso el electrón es consciente de que lo observan? O mejor dicho, ¿será que el observador hace que estas ondas se comporten como materia con solo mirar? ¿Acaso estar consciente de las cosas influye en el comportamiento de la materia y de las ondas que nos rodean? Veamos otro ejemplo. Los secretos del agua. Otro ejemplo del poder de nuestros pensamientos se muestran con los experimentos del investigador Masaru Emoto, el cual es un autor japonés conocido por sus controvertidas afirmaciones de que las palabras y los pensamientos dirigidos hacia un volumen de agua influyen en ella, de tal modo que al congelarla, la apariencia estética o la forma geométrica de los cristales de hielo resultantes dependen de si las palabras o pensamientos sean positivos o negativos. De nuevo, en este caso, este señor también demuestra cómo nuestra mente puede modificar el comportamiento de la materia. Los experimentos de Emoto se realizaron cientos de veces y consistían en tomar muestras concretas de agua en recipientes y exponerlas a diferentes palabras, dibujos o música, y entonces congelarla y examinar la apariencia de los cristales resultantes mediante fotografías microscópicas. Los resultados fueron los siguientes. Cuando le decimos o escribimos en el recipiente algo positivo como gracias, amor, etc., una vez congelada esta muestra, a través de estas microfotografías se lograba ver los cristales formados, los cuales mostraban aspectos y estructuras realmente agradables. En cambio, cuando lo hacía con palabras como idiota o imbécil, música estridente, etc., estos cristales resultaban en colores opacos y estructuras no agradables estéticamente. La información completa sobre este tema se los dejo en la descripción. La cuestión es que no solo tenemos la capacidad de controlar nuestro cuerpo, nuestros pensamientos y emociones, sino que también existe en cada uno de nosotros la naturaleza de influir no solo en la simple materia, sino también en la realidad que nos rodea, al observar con nuestras palabras y actitud, con la calidad de nuestros pensamientos, emociones y la capacidad de entendimiento. Imagínense el poder que tendríamos si la humanidad se une y usamos este conocimiento para dirigir el destino de la misma. Pero, ¿acaso crees tú, simple mortal, trabajador esclavo del sistema, que a los autoproclamados dueños del mundo les conviene que sepamos, y peor aún, que apliquemos ese poder? Absolutamente no. Estas bestias lo saben. ¿O acaso te imaginas a un gobierno haciéndole propaganda a esta información donde te digan que tú, simple mortal, no solo eres dueño absoluto de tus actos, decisiones y pensamientos, sino del poder que tenemos todos de decidir tanto el modo de llevar nuestra vida como el destino de la misma? Y eso, amigos míos, incluye invariablemente que estos personajes pierdan el poder de manipularnos a su antojo. Es por eso que el sistema se ha preocupado históricamente por constantemente adaptarse y usar nuevas formas de dominio, no solo físico, sino mental. Así como en ocasiones el uso de la fuerza es lo conducente para imponer un gobierno,
También imponer una serie de ideas equivocadas en la población es el método clásico para que ésta permanezca ignorante, débil, dominada y a su servicio. El universo es una mente creadora, y somos parte de ella. Al interactuar con el todo, con esa creación, con esa mente creadora, podemos modificar nuestra realidad y nuestro destino. Pero para eso tenemos que estar conscientes de ello, y eso se logra al vibrar a ese nivel de conciencia llamado crístico, y aún más a niveles superiores. ¿Qué pasaría si eliminamos la basura de nuestro cuerpo y mente y nos enfocamos en lo realmente importante? Gracias por visitar mi espacio y ahí nos vemos en el siguiente video. Bye. Hola amigos, bienvenidos a mi espacio. Esto es Indigo Creations. En esta ocasión, les traigo esta información porque es el momento de que conozcas algunas de las muchas cosas que le han sido ocultadas a la humanidad. Lo que estás a punto de escuchar podrá parecerte una película de ciencia ficción o la clásica conspiranoia que tanto está de moda en la red. Y sí, eso es precisamente lo que quieren que creamos. Que todo lo que se dice en contra del sistema es ficción. Y que todo lo que se habla acerca de extraterrestres, reptilianos, la conspiración del sistema en contra del ser humano, etc., no es más que una paranoia o solo un pretexto de los youtubers para tener visitas y ganarse unos centavos a costa de desprestigiar a nuestros santos e inmaculados gobernantes, etcétera, etcétera. Existe una máxima universal que dice: si quieres esconder la verdad, ponla enfrente de todos. Y desde hace miles de años nos han puesto la verdad justo enfrente para que no la veamos. El sistema lo hace de una forma exagerada, ridícula y sobre todo distorsionada, para que nunca tengamos la información correcta y nunca tengas conciencia de cómo un puñado de psicópatas han sido desde hace mucho tiempo no solo dueños de este planeta, sino de la humanidad misma. Nos han hecho creer que tenemos que depender de un grupo de seres ambiciosos, de baja moral y de empatía inexistente. Y sobre todo nos han adoctrinado con una serie de ideas y creencias totalmente equivocadas para que nunca tengas conciencia del poder que el ser humano tiene, tanto como sociedad como en forma individual, para decidir su propio destino. En ningún momento te pediré que creas esto que te voy a contar, pero solo reflexiónalo y analízalo. ¿Quiénes somos? Muchas veces hemos escuchado acerca de que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿A qué se refiere esto? Primero habría que definir quién es Dios. A muchos se les ha convencido que el Creador es ese personaje bíblico, ese cruel y monstruoso personaje que en nada se asemeja a esa idea que todo religioso tiene de un ser que contradictoriamente lo definen como infinitamente amoroso, aunque claramente es descrito en su libro sagrado como un ser muy narcisista, castigador y vengativo, todo un estuche de monerías, y a este ser lo llaman Dios. Aclaro que no le doy estos calificativos porque le tenga odio a ese Dios o porque sea un ateo rebelde o por cualquier razón que sirva para manifestar la indignación de algún devoto de este ser. No, lo hago porque aunque los seguidores de esta entidad maligna no lo puedan ver, así es como claramente se describe en ese tan famoso documento llamado Antiguo Testamento y en otros más donde este mismo ser es el protagonista de tal o cual religión. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo es posible que este ser tan egocéntrico, colérico y con esas muestras de inexplicable odio que muestra constantemente hacia la humanidad pueda ser el creador de todo? Y sobre todo, ¿cómo es posible que este ser con esa actitud que en cuanto a calidad moral deja bastante que desear pueda ser catalogado por millones de personas como un ser infinitamente bondadoso? Y la respuesta es porque ese ser, ese Dios, llamado Jehová, Enlil, Yahvé, Alá, Zeus, Ra o como gusten llamarle,
porque al final de cuentas resulta que es el mismo, pero disfrazado en diferentes versiones dependiendo de la religión de la que se trate. No es el creador de lo que existe, no es el creador del ser humano, no es el creador de nada. Esto ha sido parte de un engaño que tiene desde que la humanidad habita en este planeta. Y esta mentira ha sido reforzada por esas miles de religiones que han existido. Existe una creación, sí, pero esa creación se crea a sí misma. Es una conciencia universal, la cual es causa y razón de todo lo que contiene. Esta conciencia piensa y aprende de sí misma. Algunos lo llaman el todo. El mundo material en el que vivimos es una creación del todo. Entonces, ¿por qué se dice que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios? Porque malintencionadamente se ha tergiversado esta información para que nunca conozcas tus potenciales y pienses que eres una simple creación errónea llena de defectos, de la cual ese tal Dios bíblico está sumamente decepcionado porque no obedecemos sus caprichos. Y si te atreves a dudar, cuestionar y no creer en ese cuento manipulador, no te preocupes, tienes la opción de tomar la otra versión que el sistema te ofrece para que te sientas muy inteligente al aceptar que el ser humano es producto de la evolución natural de un mono. En realidad, a lo que se refiere esa frase es lo siguiente. Imagina que estás frente a un océano inmenso. Solo una gota de esa vastedad contiene la misma esencia que todo ese océano. Literalmente son lo mismo, solo que esa gota es una manifestación muy pequeña de esa inmensidad frente a ti. La creación es ese mar y tú eres esa gota. Son lo mismo, provienen de la misma fuente. Es por eso que somos a imagen y semejanza de esa creación, no de ningún Dios. Tú mismo eres parte de esa creación y por lo tanto eres un creador en potencia. Nadie sabe ni sabrá nunca cómo inició todo, ni cómo inició la vida. Saberlo no te sirve de nada. Lo que tenemos que entender es cómo funcionan las cosas ahora. Como ya lo he mencionado anteriormente, somos un alma habitando un cuerpo físico temporal. El alma es la sustancia de lo que verdaderamente somos. El cuerpo físico es la parte material de nuestras vidas. Ambos tienen que trabajar en armonía, tienen que estar unidos y solamente así podemos cumplir nuestra misión aquí en la Tierra, tener las experiencias necesarias que nos ayudarán a nuestra evolución. La verdadera evolución. Pero, ¿eres de los que piensan que en este vasto universo somos la única raza de seres pensantes, inteligentes y con conciencia? ¿En verdad crees que somos los seres más inteligentes del universo, solo por encima de los animales? ¿Acaso quieres que te ponga un marciano enfrente como prueba de que no somos los únicos? O como dije, ¿te vas a enfrascar en la clásica discusión entre ateos defendiendo la farsa de la evolución darwiniana y los creyentes defendiendo la existencia de su Dios Jehová? Esa es precisamente la idea del sistema, que adoptes alguna de las dos opciones que te ofrecen, las cuales nunca te van a servir para saber quiénes somos. ¿Acaso no puedes pensar más allá? Ya me imagino, muchos van a decir, ay, yo pensé que eras ateo y que no creías en nada. Pues no tengo creencias. Y aunque a veces me defino como ateo, no es como muchos piensan. Por mí, Yahvé y toda su banda de lagartos se pueden ir derechito a su infierno ficticio. No sé si existen o no me consta. Y tampoco soy agnóstico por eso. Sucede que leer algo más que la Biblia y los textos de la educación básica nos puede llevar a plantearnos la posibilidad de que este grupo de seres efectivamente hayan existido, o peor, que aún existan, pero en ningún momento son los personajes con las características que la religión nos cuenta a conveniencia del sistema. No somos los únicos, pero ¿qué pasa cuando escuchas la palabra extraterrestre? Inmediatamente se desatan 1000 reacciones de incredulidad y rechazo. La mayoría de las personas creen que deben pertenecer a un grupo ideológico, donde les digan qué pensar. Por un lado está el bando de los que están plenamente seguros de que la realidad se limita solo a lo que pueden observar a su alrededor. Y por otro lado, el bando de los que leen solo un fragmento de su libro sagrado y en base a eso inventan una serie de creencias personales absurdas.
La realidad es mucho más vasta que la simple rutina del ser humano ordinario. Pero si no perteneces a uno de estos dos grupos, si tienes tus ideas propias, el individuo común con mentalidad de borrego te ve como una amenaza porque siente que esa zona de confort de la cual no desea salir nunca es golpeada de alguna manera y se asustan o se molestan porque sienten que se agrede su mente y su mundo así como lo conocen. Mi idea es buscar la verdad sea cual sea, sin importar lo increíble que parezca y sin pertenecer a ningún grupo ideológico, sin dogmas, sin miedo, sin esa basura mental que no nos deja crecer. Se debe adquirir conocimiento, entendimiento y conciencia, y en base a eso, solo tú decides qué camino tomarán tus pensamientos y tus acciones, asumiendo sus consecuencias. Piensa libre, piensa por ti mismo, no seas un borrego. Por eso te digo, no me creas. Esta información es solo para aquel que la necesite. Si sientes que no la necesitas, simplemente tómala como otra más de mis historias increíbles. Gracias por ver este video. Hasta pronto. Desde hace mucho tiempo he escuchado sobre un personaje que al parecer nos tiene amenazados a todos con acabar con el mundo así como lo conocemos o creemos conocerlo. Ese algo o alguien es el anticristo, esa entidad que constantemente ha hecho presencia en la mente de millones de personas y se ha encargado de mantenerlos en un constante miedo al futuro, ese futuro que no llegará dado que este ser se encargará de desaparecer nuestra realidad y todo a causa de nuestro comportamiento, el cual, curiosamente, no importa si es el correcto o no. Así es, en verdad no importa qué tan obediente seas de las buenas costumbres y de la moral, ya que siempre habrá alguien que no siga la palabra de... Bueno, en realidad no se sabe muy bien de quién, si de Jehová o de Jesús, ya que la actitud, reacciones, personalidad y mandatos de estos dos personajes son muy diferentes. Como podemos ver en la Biblia, Jehová es un dictador intolerante, colérico, inseguro, paranoico, genocida, egocéntrico, etcétera, etcétera. Y por otra parte, Jesús lo pintan como una especie de hippie de la antigüedad que predicaba el amor y la paz y daba buenos consejos, lo cual hace que hacer lo correcto sea muy confuso. Pero la cuestión es que siempre habrá alguien que no siga las reglas de estas deidades y por lo tanto, automáticamente toda la humanidad será culpable de todo lo malo que sucede en el planeta. ¿Cuántas veces no hemos escuchado por parte de un religioso que debido a nuestros pecados, y ahí nos están tomando en cuenta a todos, porque ahí no hay malos ni buenos, todos somos pecadores, será inevitable el momento en que, hartos de las acciones perversas del ser humano, Jesús y ese tal anticristo nos visitarán con la intención no de poner un remedio a tal situación, sino de literalmente abortar la misión, donde, número 1, Jesús se encargará de llevarse con rumbo desconocido en su nave espacial o de alguna manera que nadie sabe a los miles o millones de devotos que sí creyeron y obedecieron la palabra de, insisto, no sé si de Jesús o de Enlil Jehová. Y número 2, tenemos al famosísimo diablo que se encargará del resto de las personas, o sea, rebeldes y ateos, los cuales serán consignados a un lugar llamado infierno, ese lugar que no se sabe dónde está, pero es obvio que no se encuentra en este planeta, ya que si todo será destruido, lógicamente su ubicación debe estar en otra parte del universo para que pueda seguir existiendo, donde por la eternidad estos blasfemos sufrirían los peores castigos inimaginables. Como podemos ver aquí, ese tal diablo no es el anticristo. Se supone que el príncipe de las tinieblas estaría muy complacido con un planeta donde reine la maldad, pero resulta que el diablo es una especie de vigilante que tiene el trabajo de castigar a los malos, a los que no obedecen o creen en esas dos deidades, o sea, Dios y Jesús, lo cual nos dice que más que un adversario, la verdad es que son cómplices.
Y número 3, el anticristo, que finalmente se encargará de causar dolor, muerte y destrucción total. Como podemos ver, es un plan bastante sádico, violento y vengativo, donde por ninguna parte se ve el tan famoso amor infinito que le atribuyen a este famoso Dios. Ok, pero ¿quién o qué es el anticristo? Se han contado muchas versiones, incluso se habla sobre las profecías de Nostradamus, el cual predijo la aparición de 3 anticristos, los cuales serían seres inhumanos, desprovistos de todo sentimiento noble, y que eventualmente traerían una destrucción sin precedentes, con muchas muertes, mucha sangre y mucho dolor. Uno de ellos es identificado como Napoleón Bonaparte, considerado como uno de los mayores genios militares de la historia. El segundo sería identificado como el tercer rey Charlemagne. El tercero sería una persona que aún está por ser descubierta y que supuestamente está predicho que surgirá del Medio Oriente, e igualmente sería despiadado e inhumano como los 2 que lo precedieron. Ok, pero si hablamos de seres inhumanos que hayan causado muchas muertes y dolor, se les están olvidando muchísimos personajes que bien podrían ser los anticristos, como Stalin, Mengele, Mao Zedong, Erzsébet Báthory, Drácula, Pol Pot, Iván el Terrible, Attila, etcétera, etcétera. Así que me puse a investigar y encontré que la palabra original en griego puede tener 2 significados. Número 1, en contra de Cristo o de la palabra de Dios. Y número 2, en lugar de Cristo, o sea, una persona o poder que ocupa su lugar. Este sería un falso Cristo. Hay que recordar que esta palabra ya se usaba en Grecia hace más de 2400 años, mucho tiempo antes que existiera la religión del Nuevo Testamento, o sea, varios siglos antes de que se inventara a este personaje. La versión de la Iglesia cristiana, creada por órdenes del emperador Constantino, cuenta en su Nuevo Testamento, lo que supuestamente dice el apóstol Juan, que el anticristo es el que esparce mentiras acerca de Jesús y de lo que él enseñó, o el que niega, escuchen bien, el que niega que Jesús es Cristo. Es por eso que la Iglesia cristiana romana llamaba anticristos a los cristianos que se habían separado de la Iglesia verdadera, o sea, todo aquel que no aceptaba las nuevas reglas o ideas impuestas en la nueva religión. Estos cristianos rechazaban a Jesús como el Mesías. Esto suena muy contradictorio, o sea, ¿cómo un cristiano rechazando a Jesús? Bueno, esto es porque Cristo y Jesús son cosas diferentes. Lo que sucede es que los verdaderos cristianos, los que tenían el conocimiento real de lo que significa Cristo y practicaban este conocimiento, obviamente rechazaban aceptar que un personaje inventado fuera el centro de este conocimiento y sobre todo que se impusiera como el único poseedor de estas características llamadas crísticas. ¿Nunca se han preguntado por qué en un principio Roma perseguía y mataba cristianos? Y después, increíblemente, no solo el emperador misteriosamente se convierte al cristianismo, sino que hasta se da a la tarea de imponer esa nueva religión a la fuerza, causando daño, destrucción, masacres, robos y demás atrocidades, en esa extraña obsesión repentina por imponer a todos esa religión, con todos esos métodos totalmente contrarios a lo que supuestamente decía en su palabra el mitológico Jesús. ¿De qué se trata esto? Ya lo expliqué en un video anterior, pero rápidamente les digo. Repito, Cristo no es Jesús. Cristo es el título que se le otorga a aquel que, al elevar su nivel de conciencia, puede acceder al llamado cuerpo mental superior o cuerpo crístico, el cual es uno de los 7 cuerpos que posee el ser humano. Acceder a este nivel te permite saber que nuestra evolución verdadera es la evolución del alma y de la conciencia, y entre más evoluciones, más capacidades serán desarrolladas, lo que hace que cada vez más se abra tu mente a entender la realidad en que vivimos, saber el inmenso potencial que tenemos los seres humanos, además de perder el miedo y entender que no necesitas someterte a los designios de ningún ser mercenario que se hace llamar Dios o cualquier otra deidad terrorista, y sobre todo de ningún gobernante.
Pero que sepas esto, definitivamente no es conveniente para el sistema, ya que ellos necesitan humanos dormidos, con miedo y dependientes de algo o alguien que los haga sentir seguros. Entonces te dicen que ningún ser humano es capaz de acceder a este nivel crístico porque somos humanos inferiores, malos por naturaleza, incapaces, y nos hacen creer que las respuestas no están en nosotros mismos, sino en ese algo o alguien externo al que le tienes que pedir y rogar por tu bienestar. Y aquí es donde aparece el tal Jesús como el único con estas características divinas que le dan el poder de interceder entre tú y Dios y esperar a que ese Dios se digne a tener la suficiente misericordia para hacer que se cumplan tus deseos o cubrir tus necesidades cualquiera que éstas sean. Es por eso que podemos encontrar en la historia a tantos personajes con características similares a Jesús, porque siempre han usado la misma mentira, la misma trampa en contra de la población. Algunos de ellos fueron inventados, tal es el caso de Jesús, y otros que sí existieron y se autonombraron como único Cristo. Precisamente estos han sido los anticristos, y no un personaje que llegará para cumplir las profecías apocalípticas de la Biblia que tanto fascinan a los fanáticos religiosos. No. Mis estimados amigos, el anticristo son todas las acciones y estrategias del sistema para evitar la evolución de la conciencia humana. Y la estrategia más importante para ello ha sido la religión, donde el anticristo hoy lo representa precisamente este personaje. Sé que por más ateo que seas, nunca creerías que este señor tan bueno, tan sufrido, que daba buenos consejos y que sufrió y murió por los pecados de la humanidad entera, sea el anticristo. Mira, ni siquiera existió, pero esta estrategia ha funcionado siempre. Mientras se siga creyendo que este sujeto es Cristo, se cumplirá con el objetivo de evitar que la humanidad despierte. Y mientras, los dueños del mundo, heredando el poder, generación tras generación, manteniendo a la población a su servicio. Esto es Indigo Creations. Gracias por visitar mi espacio y hasta pronto. Bye. Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi espacio. Mi nombre es Ondianki. Hoy hablaremos sobre un tema muy importante: la serpiente y el origen de la sabiduría. El caduceo es uno de los símbolos más antiguos. Usted podría conocer mejor este símbolo como la estructura del alma y la sanación usada por la profesión médica. Desde antigua Mesopotamia, el caduceo presentó dos serpientes entrelazadas, el sistema nervioso central, alrededor de un bastón, la espina dorsal, con las alas, el cisne, en ambos lados, los dos hemisferios del cerebro, con el círculo en el centro que representa la glándula pineal, o el sol central y centro psíquico interior. También simbolizó la energía del Kundalini. Este era originalmente el símbolo para el creador dios Anunnaki sirio, Ea, o en punto Ki, quien se ha vuelto un arquetipo, quien era el jefe de los magos, aquel que sabe, e infame por ser la serpiente del jardín de Edén que creó el formas de vida en tubos de probeta hace 1 millón de años junto con su media hermana Ninarsak, a sugerencia de su hijo, Marduk, de crear a los humanos para ser los obreros de los dioses. El símbolo también está basado en el globo alado representando el planeta Nibiru planetario, el símbolo de la familia real Anunnaki. Los escritores bíblicos lo llamaron la serpiente sanadora Neustan. La palabra hebrea para serpiente es Nas. La raíz de la palabra son las letras hebreas Nun, Et y Sin, que significan adivinar. Esto se tradujo a otros idiomas como Satán, que algunos le dicen al enemigo o adversario. La identidad de Enki, como señor de tierra o en la tierra, en punto Ki, también conocido como Ea, de quien la casa es el agua, se refleja en otros nombres, también. Adonai, Ta, Atón, Aten, Adón, Adam, Amén. La paleontología lingüística es un área maravillosa e inmensa para demostrar estas conexiones. El nombre Tierra viene también de Abarra Enki. Realmente, el nombre la Tierra puede remontarse a Enki, a Kaea, y el humano está relacionado a Ninarsa barra Ninursa Gerator, la casa de Horus, Horus,
También es una transliteración de lea sumerio antiguo, la ley de Grimm de cartas intercambiables. Si son nidos. Si usamos el hebreo, quiere decir ella. En la India, los nagas eran los dioses y diosas serpiente. En las Américas estaba Quetzalcóatl, o Tot. El mundo entero ha rendido culto a la serpiente por su sabiduría, pero irónicamente, realmente no se trataba en absoluto de serpientes, a menos que usted sienta que usted tiene que adivinar de lo que implica la serpiente. ¿Por qué se escogió la serpiente? Por su destreza, su habilidad de sobrevivir en el más áspero de los ambientes, y, de nuevo, su forma que se parece al flujo de energía a la espina dorsal, al chakra de la corona, y al tercer ojo. La serpiente se despoja de su piel y renace. La serpiente es diestra. Y quizás porque instiló un pedazo de cautela natural o intimida en las personas. ¿Era Enki realmente una serpiente? No literalmente. Él tiene diferentes apariencias. La serpiente siempre representa sabiduría espiritual, vida y curación. Se atribuyeron los primeros símbolos de serpientes a Enki y luego a Ninhursag. Sin embargo, la historia de la serpiente convirtiéndose en un símbolo del mal comenzó con las guerras entre Enki y su hermano, Enlil, después conocido por el nombre Alá. Estos conflictos comenzaron desde el nacimiento y tenían que ver con la primogenitura al trono real de la civilización nibiruana en la que su padre, Anu, era el líder y engendró a Enki y a Enlil. Hubo un tiempo en que Anu sentía que Enki era el único salvador del pueblo Anunnaki, debido a su sabiduría y habilidades mágicas, en Melis. Esta historia se reflejó después en Caín y Abel, y todas las historias de hermanos que compiten para el poder, favoritismo y herencia a lo largo de sus tiempos. El enojo de Enlil con Enki causó que éste torciera la verdad acerca de la maldad de la serpiente, lo que después se volvió lo que usted conoce como la historia en la Biblia. Quien usted piensa que es Satanás, no lo es en absoluto, sino que al contrario. Aunque existía amor entre Enki y Enlil, ellos, a menudo no veían las cosas de la misma manera, sobre todo cuando se trató de apoyar a los seres humanos. Enlil nunca tenía paciencia o compasión para los humanos, y en varias ocasiones, como el ejemplo de Sodoma y Gomorra, él literalmente los aniquiló con bombas atómicas fuera de existencia. Él intentó esto de nuevo durante el tiempo del gran diluvio, pero Enki, y aquellos que lo apoyaron, tomó la acción de Love para alertar a los Noe alrededor del planeta de los peligros venideros. Algunos Anunnaki ultrajaron a Enki por hacer esto, pero vieron que tenían muy poca opción para finalmente llevar a cabo el rescate. Anu apoyó la de la humanidad. La situación en el jardín de Edén, Enlil estaba furioso que Enki les permitiera a los humanos tener acceso al conocimiento, a la mezcla de los genes Anunnaki con los genes humanos, poniéndose, por eso, más a la imagen de los dioses e igual a los Anunnaki. Para vengarse de Enki, y en el esfuerzo por recobrar su poder sobre de los humanos, Enlil juró empañar la reputación de Enki extendiendo la idea que la serpiente de la sabiduría era mala. Enlil intentó limpiar fuera del conocimiento del que Enki dio a los humanos, y de lo que los Anunnaki usaba para obtener longevidad, el oro. Sin embargo, Enlil no tuvo éxito completamente porque la mayor parte del plan de Enki había funcionado. Después, durante siglos los humanos intentaron reproducir la invención del oro usado por los dioses para mantener su juventud y salud, y aquellos con el conocimiento pudieron fabricar suplentes durante algún tiempo. Pero, mucho también tenía que ver con el contenido del An del individuo. Mientras más puro fuera el An Anunnaki, mejor oportunidad se tenía de tener la longevidad, etc. Entonces, combine el An con el despertar espiritual al cuerpo, sangre y espíritu con los suplementos nutritivos, y cada humano sabrá quiénes son ellos, los jardineros, y guardianes de la tierra, no los dueños. Los humanos están aquí para mantener la belleza, armonía y equilibrio que nos fue concedido a nosotros después de que la tierra fuera creada. Nosotros no debemos interesarnos solamente en nosotros. Porque Adán comió del árbol del conocimiento y no del árbol de vida. Sin entrar en complejos detalles, Enki simplemente me dijo: con el árbol del conocimiento, los humanos tienen la oportunidad, tenía que deducir todo por sí mismos con el tiempo, a ser iguales a los Anunnaki. Si ellos solo hubieran comido del árbol de vida, ellos vivirían pero no hubiesen sido más sabios. El jardín de Edén, a propósito, era un lugar literal, pero también una metáfora genética. Enki supo que si Adán, Adapa, hubiese comido del otro árbol, no aseguraría sabiduría ni evolución espiritual. En cambio, produciría un humano primitivo que vive años probablemente sin evolucionar. La historia de esto, traducida de los textos babilónicos antiguos, es muy interesante con la confusión de Adapa sobre a quién creer, y cuál comer. Resultó comiendo la cosa equivocada, pero realmente era la cosa correcta,
por lo que se refiere a términos de An que eventualmente devolvería nuestra espiritualidad de donde vino, y les recuerda a las personas que cuiden la Tierra, que no fue creada por los extraterrestres sino por Dios. La batalla entre los hermanos continuó hasta el tiempo de las guerras de la pirámide y el éxodo. El asunto con el caduceo también fue una de las herramientas de Moisés. La serpiente, para los hebreos representaba la salvación y la sabiduría. El bastón de cobre en forma de serpiente de Moisés fue a menudo utilizado por su hermano, Aarón, se hizo famoso por realizar milagros. Otra conexión entre el bastón y las serpientes ocurrieron durante el éxodo cuando el bastón fue visto transformarse en serpientes. Aarón era el alto sacerdote, y había estado entrenado en la magia. Él y Moisés recibieron instrucciones de un colectivo de esa familia principal Anunnaki, quien le enseñó el alfabeto a Moisés. ¿No es esto interesante, que durante el éxodo, se tomó el nombre Jehová, y comenzó a desaparecer el nombre de Adonai? Esto fue en el momento en el que Enki partió de la tierra y Marduk se volvió el líder de la familia de Enki. A la familia de Enlil se le dio el Sinai, expropiado a Ninarsak, y el hijo de Enlil, Sin, fue el nuevo gobernante. Su símbolo es la luna creciente, que se volvió el símbolo para el Islam. Por suerte, la herencia del caduceo se mantuvo viva. En algunas versiones el bastón es representado con un disco solar o incluso con una luna creciente. Nisaba, una de las hijas de Enki, también sostuvo un bastón similar cubierto con una Ankh, cruz egipcia. Para algunos, el bastón simbolizó a Hermes / Mercurio. A lo largo del tiempo, diferentes civilizaciones en la India, en las Américas, Grecia, Egipto, incluso las grandes escuelas de misterio y sociedades secretas lo han usado y renombrado. En la cristiandad, el arcángel Miguel estaba asociado con este bastón. Las sirenas se volvieron el bastón para dos serpientes que ellas sostenían en sus manos. Se consideraba que este bastón era tan poderoso que pudo levantar a los muertos. El símbolo del caduceo se transfirió más tarde a una contraparte de Enki, Ningisfida, Tot, el dios curativo, y luego a otros de su familia porque era un código para el linaje de la herencia de Enki. De este símbolo de la serpiente, el poder fue transferido al símbolo del dragón que continuó manteniendo el conocimiento. El dragón era divino. Esta es una razón por qué nosotros decimos que nosotros somos de herencia divina. Usted verá una versión del caduceo como disco solar alado en el Egipto antiguo, que incorporó el conocimiento de la divinidad de uno y el alma eterna en el tercer chakra del ojo, junto con el conocimiento tradicional de lo que simbolizaba. Por consiguiente, usted verá este símbolo sobre los arcos y entradas en los templos y las estructuras reales para recordar a aquellos que entran quiénes son ellos realmente. Y esto no solo significa la conexión de An a los Anunnaki, pero también el alma ser divino que viene de la fuente, Dios. El símbolo de la Isis alada representa a la diosa madre hembra original, Ninarsak, y la conexión de sangre en humanos nacidos que se aparearon con los dioses, aquellos que vuelan como un espíritu libre. Cuando usted ve el caduceo, sepa que usted está activando su propia memoria genética y está viendo su herencia. Cada uno de ustedes sostiene dentro del An, en grados variantes, la sabiduría de los Anunnaki y de la fuente, Dios. Desde Enki y Ninarsak, han habido otros seres de fuera del planeta que agregaron su propio An a las especies humanas. Así que, todos ustedes son una mezcla, y todos una familia de un Dios. Dentro de usted está la conciencia con que usted puede liberarse a través del autoconocimiento y puede regresar al jardín. No dejen de suscribirse a mi canal. Y visitar nuestro grupo en Facebook. EA Conciencia Evolutiva. No olviden ver mi próximo video. Les saluda Omnia Enki, hasta luego, bendiciones. Hola amigos, bienvenidos a mi espacio, esto es Indigo Creations. En esta ocasión les contaré la fantástica teoría de la creación del ser humano terrestre a cargo de seres extraterrestres. Esto está basado en los escritos sumerios y acadios y en varios expertos investigadores sobre este tema. El cuerpo que tenemos los seres humanos y que utilizamos para vivir en este planeta es, digamos, un traje que debemos ponernos al momento de encarnar y cumplir con nuestra misión y evolución espiritual. Así como el traje que usan los astronautas cuando hacen su caminata espacial,
Sin ese traje no podrían salir al espacio, sería imposible. Lo mismo pasa con nosotros. Nuestra alma es esencia divina que para venir a cumplir nuestra misión aquí a este plano dimensional llamado tercera dimensión, necesitamos ese traje o vehículo mejor conocido como cuerpo humano. Ese traje fue diseñado por seres muy avanzados y evolucionados de distintas razas, provenientes de distintas partes del universo, como la raza cetácea, reptiliana, felinos, pleiadianos, arcturianos, entre otras. Este grupo de seres son los llamados Cadistu. Ellos son los creadores de la vida en nuestra galaxia, los representantes de la fuente original, los cuales no intervienen en las acciones de sus creaciones. Su papel es unificar las especies del universo. Ellos son los que han creado también las diversas variedades de animales de la Tierra. Ellos viven en el Angal o las altas dimensiones. Es por eso que muy pocos de ellos pueden entrar a nuestra tercera dimensión o densidad. Un grupo compuesto por hembras Cadistu, llamadas Amasutum, son las que crearon a un prehumano llamado Namlu. Esta creación contiene el ADN de 22 razas diferentes como un contenedor genético para crear nuevas especies más avanzadas. Solo el cuerpo físico fue creado por estas razas, no nuestra esencia, no nuestro espíritu. El ser humano original era un ser magnífico cuyas 12 conexiones de ADN habían sido donadas por esta variedad de civilizaciones. Esos Namlu son los llamados comúnmente por los ufólogos como los humanoides pleiadianos lirianos. Pero resulta que hace aproximadamente 450.000 años llegan a este planeta unos seres de naturaleza reptil, se apoderan de él, y aquí es donde entran en escena los famosos Anunnaki. Esta raza reptil también es consecuencia de una serie de creaciones que se remontan hasta los Cadistu. Esta raza reptil no viene de ese supuesto planeta de órbita elíptica llamado Nibiru, como tanto se menciona debido a las pésimas traducciones del investigador y economista ruso Zecharia Sitchin. Este planeta nunca se menciona en ninguna de las tablillas sumerias. De lo que ahí se habla es de Nebjeru, palabra que hace alusión a varios planetas de nuestro sistema solar, principalmente al planeta Venus. Estos dioses Anunnaki vinieron de un planeta llamado Dooku, donde fueron creados, lugar que sí aparece varias veces en las tablillas como su lugar de origen, planeta que orbita a la estrella Maya en la constelación de las Pléyades. El motivo por el cual llegan a la Tierra no es el tema que quiero tratar en esta ocasión. Solo diré rápidamente que en las tablillas sumerias no se menciona nada sobre las famosas minas de oro, de donde estos seres supuestamente extraían este metal, el cual utilizarían para solucionar un problema con la atmósfera de su planeta, debido al daño que ellos mismos le ocasionaron, llevándolo a su degradación y casi destrucción. Este cuento es otra más de las mentiras de Sitchin. Al parecer, la razón fue el apartarse de una serie de guerras que se llevaban a cabo en su lugar de origen. La cuestión es que hace miles de años se instalaron aquí, decidieron quedarse y declarar como su propiedad a la Madre Tierra. Y después de esos miles de años siguen aquí, creyendo que les pertenece. Estos Anunnaki usaban a un grupo de seres reptiles de una casta más baja llamados los Numgal, o como los acadios los llamaban, los Igigi, a los cuales utilizaban como esclavos para trabajar en la reconducción de los ríos Tigris y Éufrates que había en la Mesopotamia meridional. Pero sucede que llega el momento en que estos esclavos se hartan de hacer esos trabajos y se rebelan ante los Anunnaki, los cuales, debido a tal situación, se ven obligados a crear a un Lulu, o sea, un esclavo primitivo que hiciera el trabajo de los Igigi. Aquí es donde entra en escena el ser humano terrestre. El gran dios Enki, arquitecto y creador de formas, ayudado por otros personajes, crearon a un ser humano utilizando el ya existente. De hecho, se hicieron muchas versiones de seres humanos, no solo con el objetivo de crear un esclavo perfecto,
manipulándolo genéticamente para que nunca despertaran y fueran literalmente sus sirvientes y su alimento, sino incluso para divertirse, retándose entre ellos para demostrar sus capacidades creativas y de manipulación genética. Y eso sin contar todos los errores que resultaron de todo este proceso de creación. En los textos sumerios, la diosa Ningursag describe así su poder para manipular los genes de los Lulu. ¿Cuán bueno o malo es el corazón de un hombre? Según me dicte mi voluntad, puedo hacer que su destino sea bueno o malo. Los humanos terrestres no somos la simple mezcla de un reptil Anunnaki y un homínido terrestre como tanto se menciona. Siendo estos seres muy avanzados tecnológicamente, especialistas en genética, trabajaron en sus laboratorios infiltrando sus genes, creando versiones de humanos con un ADN diferente. Tomaron ADN original de la especie humana ya existente y lo diseccionaron, desconectando 10 de sus 12 conexiones, dejándole solo lo mínimo para sobrevivir. Es por eso que existen fallos incomprensibles desde el punto de vista científico y natural en nuestro ADN. Se estima que nos legaron unos 4000 desórdenes que no aparecen en ninguna otra especie de primates. El diseño original de ADN permanece en las células humanas, pero gran parte de él sin funcionar, y por lo tanto el potencial es mínimo. Esas únicas 2 que aún están conectadas son precisamente las reptilianas, y con esas 2 hemos vivido durante miles de años. Además de crear un esclavo con ciertas características convenientes solo a sus diseñadores, bajo estas condiciones, la vida humana se convierte en una lucha por la supervivencia, lo cual provoca que tengamos emociones negativas, emociones que generan vibraciones de baja frecuencia que también son alimento para estos reptiles. Estos seres espectrales se manejan en otras dimensiones, otras frecuencias. Se alimentan del fluido vital energético que produce el temor humano. Es por eso la exigencia por parte de estos seres de sacrificios tanto animales como humanos. La función principal de la molécula de ADN es el almacenamiento a largo plazo de información para construir otros componentes de las células, como las proteínas y las moléculas de ARN. Solo alrededor del 2% del ADN es codificante de proteínas, y en el resto del ADN que no es codificante hay una parte que cumple con otras funciones, y el resto, que según los expertos es de un 60 a un 70%, es llamado ADN basura, porque según la ciencia no tiene ninguna función. Realmente esta parte del ADN no sirve para nada, o cuál es la razón de que esté inactivo. Nuestros científicos especulan diciendo que tal vez este ADN inactivo sirve de amortiguamiento a las constantes micromutaciones que según ellos sufrimos de generación en generación, y también a nuestra interacción con diversas sustancias tóxicas, pero esto no se puede asegurar porque hasta el momento ni se sabe cuál es la función que tiene y menos se ha comprobado. Es ilógico que exista tanto material genético sin utilidad, pero debido a que no existe aún la tecnología necesaria, aún no se conoce el valor de esta parte del ADN llamado basura. Los seres humanos tenemos la capacidad de generación en generación de reconectar nuestro ADN a medida que vamos despertando a niveles de conciencia superiores, pero durante miles de años esta raza reptil que ha tenido el poder sobre la humanidad crearon el plan perfecto de manipulación a través de muchas formas que afectan directamente todos los aspectos de la vida y el desarrollo espiritual de la humanidad y del planeta. ¿De qué manera lo hacen? Estos entes oscuros son los dueños de los medios de comunicación, son los que gobiernan los países, los que crean las guerras, los que provocan el caos, la dependencia por el tabaco, el alcohol, las drogas. Ellos provocan la guerra por el petróleo. Ellos son los que han inventado las marcas que destruyen el medio ambiente, los animales, los océanos y nuestro propio cuerpo. Son los que contaminan el agua, los cielos, los que provocan derramamiento de sangre por todo el mundo, etcétera, etcétera. Sus actos oscuros son interminables y lo hacen a través de todos los psicópatas a su servicio. Todo ha sido perfectamente diseñado para que nuestra vibración y la del planeta se mantenga baja, para que no despertemos,
para que sigamos en la oscura ignorancia que limita y detiene la evolución espiritual del planeta y la nuestra. No quieren que sepamos nuestras capacidades. Somos más fuertes y más poderosos porque somos de un nivel espiritual mayor que la de ellos. Y saben que si despertamos, todo su maquiavélico plan se viene abajo, y quien tomaría el mando somos nosotros. Es un hecho que unos pocos ya están mutando y notando cambios corporales, mentales y espirituales. Al momento de despertar, seremos nosotros los que escribamos la historia, y no ellos. Hola amigos, bienvenidos a mi espacio, esto es Indigo Creations.